El fin del antiguo régimen. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Esta revolución se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución Francesa es considerada por la mayoría de los historiadores como el acontecimiento sociopolítico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa. Este hecho conmocionó al mundo entero, y sus postulados se extenderían por todos sus rincones del planeta, siendo muy conocido de forma posterior en el siglo XIX la emancipación de América, que participaría de las ideas ilustradas nacidas en Francia y en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las causas del surgimiento de esta revolución? ¿Qué consecuencias tuvieron las ideas ilustradas en el resto del mundo? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta revolución que cambió los cimientos políticos de Europa y del mundo para siempre. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Antecedentes y causas de la revolución. Los cimientos de la revolución comienzan a fraguarse con el movimiento ilustrado, el cual surge en la primera mitad del siglo XVIII, siendo especialmente activo este movimiento en Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Los escritores ilustrados del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas denominados comúnmente filósofes, y a partir del año 1751 los enciclopedistas, contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes. Los ilustrados franceses más relevantes de esta época fueron Montesquieu, Rousseau, Voltaire y los creadores de la enciclopedia, Diderot y D'Alembert. La Ilustración se expandió también a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como en libros, periódicos, reuniones o en cafés en las grandes ciudades francesas. Los principios sobre los cuales se basaba este movimiento estaban conformados por la razón, la igualdad y la libertad. El rápido crecimiento de la población y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar adecuadamente la deuda pública dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos. Esto, combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante, produjo una crisis que Luis XVI no supo manejar. Bajo el reinado de Luis XIV, la corte de Versalles se había convertido en el centro de la cultura, la moda y el poder político. Las mejoras en la educación y la alfabetización a lo largo del siglo XVIII significaron audiencias más grandes para los periódicos y revistas, con logias masónicas, cafeterías y clubes de lectura que proporcionaron áreas donde la gente podía debatir y discutir ideas. El surgimiento de esta llamada esfera pública llevó a París a reemplazar a Versalles como centro cultural e intelectual, dejando la corte aislada y con menos capacidad de influir en la opinión. Además de estos cambios sociales, la población francesa creció de 18 millones en 1700 a 26 millones en 1789, convirtiéndose en el estado más poblado de Europa. París tenía más de 600.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un tercio estaban desempleados o no tenían trabajo regular. Los métodos agrícolas ineficientes significaban que los agricultores nacionales no podían mantener estos números, mientras que las redes de transporte primitivas dificultaban el mantenimiento de los suministros incluso cuando había suficientes. Como resultado, los precios de los alimentos aumentaron en un 65% entre 1770 y 1790, pero los salarios aumentaron solo en un 22%. En la primavera de 1789, una mala cosecha seguida de un invierno severo había creado un campesinado rural sin nada que vender y un proletariado urbano cuyo poder adquisitivo se había derrumbado. Todo esto creó el caldo de cultivo necesario para el surgimiento de una revolución que rompiera de forma drástica y definitiva con el régimen existente. Los Estados Generales y la Asamblea Nacional Constituyente. Los Estados Generales eran asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos: el clero, que conformaba el primer estado, la nobleza, que constituía el segundo, y los representantes de las ciudades que disponían de consistorio, el tercer estado.
La convocatoria de 1789 fue un motivo de preocupación para la oposición, por cuanto existía la creencia de que no era otra cosa que un intento por parte de la monarquía de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante, ya que estaba en juego la idea de soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación. El impacto de esta convocatoria fue de gran tumulto político, particularmente por la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614, por la cual se establecía el voto por estamento y no por individuo. Ante esta situación, un grupo de liberales parisinos denominado Comité de los 30, compuesto principalmente por gente de la nobleza, comenzó a protestar y agitar, reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto del tercer estado, es decir, los comunes. El gobierno aceptó esta propuesta, pero dejó a la asamblea la labor de determinar el derecho de voto. El rey Luis XVI y una parte de la nobleza no aceptaron la situación. Ante esta eventualidad, los miembros del tercer estamento autoproclamaron Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución. Sectores de la aristocracia confiaban en que estos estados generales pudieran servir para recuperar parte del poder perdido, pero el contexto social ya no era el mismo que en 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocaban frontalmente con los de la nobleza, lo que generaría una situación irrevocable y un punto sin retorno. El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, actuando bajo la influencia de los nobles conservadores, al igual que la de su hermano, el conde de Artois, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del pueblo de París interpretó esta medida como un autogolpe de la realeza, y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos de los militares se mantuvieron neutrales, pero otros se unieron al pueblo. El 14 de julio el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes, y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Fléseles de traición, quien recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasar en una pica las cabezas de los decapitados, lo que se volvió muy común durante la Revolución. La Revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección motivada por el descontento popular siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección agraria se conoce como el Gran Miedo. La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia Católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas. Se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. La Asamblea Legislativa y la caída de la monarquía. El 3 de septiembre de 1791 fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la corona. Al rey solo le quedó el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La Asamblea, por su parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios. En adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían de una licencia, y se abolió el derecho a la huelga. La Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791. La componían 264 diputados situados a la derecha, feuillants, dirigido por Barnabé, Duport y Lameth, y girondinos, portavoces republicanos de la gran burguesía. En el centro figuraban 345 diputados independientes, carentes de programa político definido. A la izquierda, 136 diputados inscritos en el Club de los Jacobinos o en el de los Cordeliers, que representaban al pueblo llano parisino a través de sus periódicos L'Ami du Peuple y La Paire du Chêne, y con Marat y Gerbet como portavoces. Este gran número de diputados se reunían en los clubes, los cuales fueron el germen de los partidos políticos. El más célebre de entre estos fue el Partido de los Jacobinos, dominado por Robespierre. A la izquierda de este partido se encontraban los Cordeliers, quienes defendían el sufragio universal masculino. Los Cordeliers buscaban la eliminación de la monarquía y la instauración de la república. Estaban dirigidos por Jean-Paul Marat y Georges Jacques Danton, representando siempre al pueblo más humilde.
El grupo de ideas más moderadas era el de los girondinos, que defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía constitucional descentralizada. También se encontraban aquellos que formaban parte del pantano, o el llano, como eran llamados aquellos que no tenían un voto propio, y que se iban por las proposiciones que más les convenían, ya vinieran de los jacobinos o de los girondinos. Mientras tanto, dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un ejército nacional dispuesto a defender y a difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa. Durante la guerra, la libertad de expresión permitió que el pueblo manifestase su hostilidad hacia la reina María Antonieta y contra Luis XVI, que casi siempre se negaba a firmar leyes propuestas por la Asamblea Legislativa. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías, y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención. Aumentaba la tensión política y social en Francia, así como la amenaza militar de las potencias europeas. El conflicto se planteaba así entre una monarquía constitucional francesa en camino de convertirse en una democracia republicana, y las monarquías europeas absolutas. El nuevo parlamento elegido ese año abolió la monarquía y proclamó la República Francesa. Creó también un nuevo calendario según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. La Convención y el reinado del terror. En el manifiesto de Brunswick de mediados de 1792, los ejércitos imperiales y de Prusia amenazaron con invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía. Este suceso ocasionó que Luis XVI fuera visto como conspirador contra los enemigos de Francia. El 17 de enero de 1793, la Convención condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría, acusándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado. En la mañana del 21 de enero de 1793, recibida la comunión, Luis XVI le confió a Clery la tarea de dar el último adiós a sus parientes, y abandonó la torre del Temple donde estaba recluido en carroza. A las 10:15 de la mañana, el rey llegó al lugar en el que se encontraba instalada la guillotina, la entonces llamada Plaza de la Revolución. Pocos momentos antes de ser guillotinado, exclamó ante su verdugo llamado Sansón: «Pueblo, muero inocente de todos los delitos de los que se me acusa. Perdona a los que causaron mi muerte y ruego a Dios que la sangre que vais a derramar no recaiga jamás sobre Francia». Su mujer María Antonieta tendría el mismo destino que Luis XVI y moriría decapitada el 16 de octubre del mismo año. Estos sucesos encenderían las llamadas guerras revolucionarias francesas, en las que la Convención se enfrentaría de manera frontal con Austria hasta la firma del Tratado de Lunéville en 1801. En lo referente a la situación interna de Francia, la situación económica seguía empeorando, lo cual dio origen a revueltas de las clases más pobres. Los llamados sans-culottes expresaban su descontento por el hecho de que la Revolución Francesa no solo no estaba satisfaciendo los intereses de las clases bajas, sino que incluso algunas medidas liberales como la libertad de precios, libertad de contratación y la ley Le Chapelier causaban un enorme perjuicio a estas. Al mismo tiempo se comenzaron a gestar luchas antirrevolucionarias en diversas regiones de Francia. En la Vendée, un levantamiento popular fue especialmente significativo. Campesinos y aldeanos se alzaron por el rey y las tradiciones católicas, provocando la llamada Guerra de Vendée, la cual fue reprimida de forma eficaz y cruenta por las autoridades revolucionarias parisinas. Por otra parte, la guerra exterior con Austria amenazaba con destruir la revolución y la república. Todos estos eventos crearon un caldo de cultivo que motivó la trama de un golpe de estado por parte de los jacobinos, quienes buscaron el favor popular en contra de los girondinos. La alianza de los jacobinos con los sans-culottes se convirtió de hecho en el centro del gobierno. Los jacobinos llevarían en su política algunas de las reivindicaciones de los sans-culottes y las clases bajas, pero no todas sus reivindicaciones serían aceptadas, y jamás se cuestionó la propiedad privada. Los jacobinos no pusieron nunca en duda el orden liberal, pero sí llevaron a cabo una democratización del mismo, a pesar de la represión que desataron contra los opositores políticos, tanto conservadores como radicales. En el año 1793 se redactó una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una nueva Constitución del tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El Comité de Salvación Pública creado por la Convención cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre, y los jacobinos desataron lo que se denominó el reinado del terror. Al menos unas 10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. La menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer sobre una persona acusaciones que la llevarían a la guillotina. En 1794, Robespierre procedió a ejecutar a ultrarradicales y a jacobinos moderados entre los que se encontraba Danton. Ante un ejercicio del poder totalmente desmedido, su popularidad comenzó a decaer de forma abrupta.
El 27 de julio de 1794 se inició una revuelta popular contra el propio Robespierre, apoyada por los moderados que veían peligroso el trayecto de una revolución cada vez más exaltada. Finalmente, Robespierre moriría ejecutado el 28 de julio de 1794, ante la misma guillotina que utilizó como arma arrojadiza. Directorio, consulado y la caída de la revolución. La Convención aprobó una nueva constitución el 17 de agosto de 1795, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito. Esta nueva constitución, llamada Constitución del Año 3, confería el poder ejecutivo a un directorio, formado por 5 miembros llamados directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500. Esta constitución suprimiría el sufragio universal masculino y restableció el sufragio censitario. La constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Debido a esto, hubieron diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de estado, el 18 de Brumario, instalando el consulado. La Constitución del año octavo, redactada por Pierre Danou y promulgada el 25 de diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón Bonaparte, para supuestamente salvar la República de una posible restauración monárquica. Contrariamente a las constituciones anteriores, no incluía ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. El poder ejecutivo recaía en 3 cónsules. El primer cónsul, designado por la misma constitución, era Napoleón Bonaparte, y los otros 2 solo tenían un poder consultivo. En el año 1802, Napoleón impuso la aprobación de un senado consulto que lo convirtió en cónsul vitalicio, con derecho a designar su sucesor. El cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón Bonaparte, Sieyes y Ducos, temporalmente hasta el 12 de diciembre de 1799. Posteriormente, Sieyes y Ducos fueron reemplazados por Jean-Jacques Regis de Cambaceres y Charles-François Lebrun, quienes siguieron en el cargo hasta el 18 de mayo de 1804, cuando un nuevo senado consulto proclamó el primer imperio y la extinción de la Primera República, cerrando con esto el capítulo histórico de la Revolución Francesa. Empezaba de esta forma el dominio y la expansión napoleónica por Europa. Coméntame abajo, ¿cuál fue el impacto que tuvo esta revolución en la historia venidera? ¿Cuáles son los personajes más relevantes de la revolución a tu juicio? Nos encantará saber tu opinión sobre este suceso que cambió la estructura política y social de Europa y el mundo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!